Hola a todos, estamos muy felices nuevamente de retomar por acá el programa. Les pido realmente que nos entiendan porque este mes de junio estuvimos súper ocupados en el Consejo de Medellín, trabajando fuertemente por la vida, por la familia. Pero lo prometido es deuda y es que queríamos hablar del padre en el mes de junio. Pero no lo vemos inoportuno hacerlo en el mes de julio, porque en el mes de julio celebramos la patria, el 20 de julio, nuestra independencia. Y patria y padre tienen muchísima relación. Miren, en familia tiene que caracterizarse por ser un programa que nos dé luces. Y hay una gran luz para la familia. Una luz que no se le ha dado realmente el valor. Nosotros vivimos en una sociedad antioqueña. Los que somos paisas siempre hemos visto a la mamá como una figura sagrada. Quizás desafortunadamente en muchas ocasiones se ha perdido, pero no la podemos perder. Pero no hemos valorado una figura importante en la familia. Es más, hemos normalizado dichos como que papá es cualquiera. Y realmente papá no es cualquiera, papá solamente hay uno. Y lo digo porque quizás yo también lo viví por la ausencia de mi padre. Y es precisamente lo que vamos a hablar, de la importancia del padre en la familia. Y por qué realmente tiene relación con la patria. Miren, me dio por averiguar el origen etimológico de la palabra patria. Y dice así, viene del latín, concretamente la forma patris, patrius, es decir, relativa al padre. Y uno diría, hombre, ¿y cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos dificultades de hoy amar la patria? Porque realmente no nos han enseñado a amar al padre. Alguna vez leía en ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger, muy conocido como el Papa Benedicto XVI, que decía que era muy difícil hablar de la figura paterna porque desafortunadamente la figura paterna ha estado por debajeada. Es decir, qué difícil entender a Dios como papá. Algo que yo vine a entender muchísimo después, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con Dios en un retiro espiritual. Allá me hablaban que Dios era papá y yo decía, ¿y eso cómo se come? Yo no supe entender eso, pero cuando me hablaron de que Dios había tenido una mamá que es María, yo inmediatamente la cogí porque evidentemente he tenido una mamá, gracias a Dios todavía la tengo, tiene 80 añitos, aquí la tengo en este programa y ella me enseñó qué es ser una mamá, qué tener una mamá más bien, pero no era qué es realmente tener un papá. Pero fue la Virgen María también la que me enseñó poco a poco a encontrarme precisamente con esa figura paterna. Y recuerdo por ahí una experiencia en un retiro donde yo nuevamente le hice la pregunta a Dios, ¿y usted por qué no me permitió tener un papá en esta tierra? Yo veía a muchos de mis amigos que los llevaban al colegio, que los llevaban a jugar fútbol y el mío por ningún lado. Y eso me dolía el corazón. Y él me mostró como una especie de película en mi vida donde me dijo, por dos cosas. La primera, no quería que tuvieses un mal referente de padre. Y yo dije, ¿por qué? Porque me mostró como muchos de mis amigos tuvieron que era un papá que era maltratante, un papá que era machista, etcétera, etcétera. Y que desafortunadamente los lleva a imitar ese tipo de conductas. Y segunda, que fue la más importante, y es que él me mostró que siempre ha querido ser él, mi padre. Y muchos momentos de mi vida difíciles, yo sentí que él fue el que me protegió. Y realmente, ¿por qué es tan importante la figura paterna? En primera instancia, porque nos muestra a Dios. Porque nos ha costado entender a Dios como padre, porque no sabemos desde la casa qué es ser papá. Cuando uno tiene un papá que realmente cumple con su función, con su rol. ¿Y cuál es la primera función de un papá? Es que antes de ser papá, en el deber ser de Dios, uno tiene que ser esposo. Y cuando un papá primero se preocupa por ser buen esposo, los hijos van a agradecer eso el resto de la vida. Porque es que el papá no le enseña a amar a los hijos de forma directa. No es que yo como los amo a ellos, como les doy besos a ellos, no. Sobre todo cómo amo a la esposa. Porque la función primera de un papá es proteger el corazón de la esposa. Y en eso sí que hemos estado endeudados. Desafortunadamente hemos visto pocos papás que se preocupen de cuidar el corazón de su esposa. ¿Por qué tanta inseguridad en las mujeres? ¿Por qué tanta desconfianza? Porque tristemente el hombre se ha equivocado en cuestiones de fidelidad, de seguridad, de acompañamiento. Nos enseñaron a ser muy buenos proveedores, a mantener la nevera llena, a pagar el arriendo, y no está mal eso, y no lo podemos perder, porque pareciera que no fuéramos al lado contrario. Hoy muchas veces el hombre ha perdido esa responsabilidad. Pero más allá de ser buen proveedor, de pagar el arriendo, de todas las seguridades económicas y la educación, el papá tiene una función y es la seguridad emocional. ¿Y por dónde empieza la seguridad? Pues por tener una mujer, una esposa feliz. Después de que usted tenga una esposa feliz, esa mamá va a poder ejercer su rol frente a los hijos. Entonces miren que ahí va dándose un orden. Por eso es que Dios quería que el hombre fuera cabeza y la mujer fuera corazón. Y yo les pregunto, a ver,
¿Qué pasa cuando en un cuerpo la cabeza está mal? ¿Para dónde lo mandan a uno? Pues lo mandarán, no sé, psicólogo, psiquiatra. Y perdónenme la expresión, lo pueden mandar a uno para una casa de reposo. ¿Por qué? Porque la cabeza está mal. En mi experiencia como orientador de familia, ¿cuáles han sido las familias que yo he descubierto que tienen una gran funcionalidad? Cuando el papá verdaderamente ejerce lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque si la cabeza está clara, imaginen nosotros, tenemos la cabeza clara, pues todo el cuerpo va a estar claro, todos los otros órganos van a funcionar. Pero si la cabeza no está clara, va a ser muy difícil para que los otros funcionen bien. Y ahí es donde vemos toda la disfuncionalidad de las familias. Ahí vemos como muchas veces la mamá, que lo ha tratado con buena intención, lo digo porque la mía lo hacía, decía, yo soy papá y mamá a la vez. Y no, una mujer nunca va a ser capaz de ser papá, como nunca un hombre va a ser capaz de ser mamá. Y yo recomiendo a aquellas familias que de pronto tienen la ausencia de papá y mamá, preocúpense solamente de ejercer el rol que le corresponde. Usted es mamá, dedíquese a ser mamá. Dios se encargará del resto. Usted es papá, dedíquese a ser papá. Pero sobre todo, los que quizás todavía, gracias a Dios, conservan su matrimonio, en primera instancia, dedíquense a ser esposos, porque va a ser la mejor manera de enseñarle a los hijos a amar. Entonces, primero, porque nos muestra realmente quién es Dios. Y de hecho, si nosotros lo llevamos a nuestra cultura antioqueña, los que de pronto no conocen aquí en Antioquia, ha sido muy fácil ser devotos de María. Se nos ha hecho más difícil ser devotos del Sagrado Corazón o de Dios, porque ha sido una relación menos común en la familia. Pero cada vez vemos cómo los hombres han venido transformando la forma de ser padres. Entonces ya vemos papás que cambian pañales, ya vemos papás que alimentan, ya vemos papás que se dedican a estudiar con los hijos. ¿Y eso qué tanto bien le hace a los hijos? Y aquí viene el segundo punto, porque también es importante el papá, porque infunde dos virtudes fundamentales en la vida de los hijos: seguridad y confianza. Miren, uno ve muchos amigos míos como quien les enseña a montar bicicleta al papá, y se caía, y lo primero que hace el papá es: levántese, nuevamente hágale, nada, límpiese, pero vamos para adelante. Pero una mamá normalmente ve eso y, ay, mijito, venga, yo lo abrazo, no, otro día monta. Y le digo porque ahora lo vivo como papá. Alguna vez por ahí estaba enseñándole a montar a mi hija Celeste y se me cayó la niña, y yo la amo, y a mí también me duele el corazón. Y la mamá me dijo: mi amor, no, que monte otro día. Y yo: no, que siga montando. Hoy ya sabe montar bicicleta. En 4 o 5 horas inmediatamente, señor. Entonces, miren la importancia. Hoy vemos muchas veces hijos e hijas inseguras. ¿Dónde está el papá? Peor aún, muchas veces ese papá, por haberle sido infiel a la mamá o a la misma familia, generó eso: inseguridad, desconfianza. Y tercero, y con esto voy terminando, la importancia del papá para poder amar a nuestra patria. Miren, hoy no hay una figura clara, no tenemos un sentido de pertenencia por nuestra patria, Colombia. Y ha sido una estrategia del comunismo, del socialismo, de todas estas ideologías freudianas, que simbólicamente dicen: hay que matar la figura paterna para que se acabe toda jerarquía. Y en ese caso la jerarquía es mala. Dice el apóstol Pablo: toda autoridad viene de Dios. Es importante la jerarquía. El tema es, lo malo de la jerarquía sería el autoritarismo. Pero cuando alguien sabe hacer uso de su poder en beneficio de los que tienen que servirle, bendito poder. Pero ¿qué pasa muchas veces? Alguna vez lo escuchaba por ahí, una frase de Santo Tomás, que el problema no es el poder. El poder muchas veces coloca en evidencia lo que hay en el corazón. Entonces yo invitaría, por ejemplo, a muchos de los papás que me estén escuchando: revisemos qué hay en nuestro corazón. ¿Será que de pronto tenemos heridas con nuestra figura paterna? ¿Será que estamos imitando esos constructos machistas? Porque el machismo le hizo un daño a la sociedad, y yo creo que ahí viene el feminismo. Entonces nosotros los hombres, los que somos papás, estamos llamados hoy a ser verdaderamente hombres y verdaderamente padres, en primera instancia, para mostrar el rostro de lo que es un papito. Porque de hecho, cuando a Jesús le preguntan: enséñanos a orar, lo primero que responde, dice: cuando ustedes vayan a orar, digan Abba. Y si traducimos Abba a nuestro idioma castellano, no es simplemente padre o papá, es papito. ¿Y qué es más cercano? ¿Padre, papá o papito? Por supuesto, papito. A mí me encanta cuando mis hijos me dicen papito, yo me siento enamorado, me derrito. Dios quería, o más bien Jesús quería mostrarnos que Dios es papito. Entonces debemos cambiar eso, enseñarle que Dios es un papito desde nuestro ejemplo. 2, volver a recuperar las virtudes de seguridad y confianza en nuestros hijos, en nuestras hijas, que sientan que tienen quien los respalde y que el día de mañana ellos puedan también asumir responsabilidades.
Y tercero, y es lo que lo vinculamos a este mes, y es que recuperemos el sentido de pertenencia de nuestra patria. Si nosotros quizás no tenemos buena relación con nuestro padre, muchas ideologías van a llegar, es más, no vamos a amar la patria. Y hoy más que nunca nuestra patria requiere ser amada. ¿Y quién enseña eso? Muchos de nuestros abuelos quizás no eran los más estudiados, pero les encantaba la política, leer El Colombiano, todas estas revistas, y formaban y daban argumentos. Desafortunadamente pues yo no tuve muchas experiencias, pero sí vi amigos que lo tenían. Entonces necesitamos recuperar eso. Así que los quiero dar con la invitación de que nos revisemos los que somos hombres y papás, cómo lo estamos haciendo. Los que están solitos, hombre, se puede sanar la vida. Yo lo digo por experiencia, sané la relación con mi papá y la vida me cambió. Me cambió para mí, para con mis hijos, para con mi esposa, pero sobre todo para relacionarme con Dios. Porque a mí me dicen, alguna vez por ahí me dice un amigo, Brisbane, ¿y usted cómo se va a casar si no tiene dónde caerse muerto? Y recuerdo que le contesté, yo soy hijo del papá más rico del mundo y es mi papito Dios. Y hoy me lo demuestra todos los días. Quizás hoy no me da 1.000, 2.000 millones porque de pronto cojo malos caminos, pero todos los días me da la seguridad de lo que yo necesito. Entonces vamos a recuperar esa relación, vamos a recuperar lo que es ser papá en este mundo. Y los invito para que sigamos, porque en familia, escuchen esto, familia donde la vida comienza y el amor nunca termina. Los esperamos en la próxima oportunidad. Un abrazo grande, les amamos en el amor del Señor y recuerden que Dios es papito. La Virgen los acompañe.